Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano, Percy Rodríguez y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global en esta nuestra transmisión número 70. Y hoy, antes de dar inicio a este nuevo programa, queremos dar un agradecimiento muy especial a nuestro amigo y colega Percy Rodríguez, quien a partir de hoy ya no continuará como analista en el programa Pulso Global. Ha tomado la decisión de continuar con otros proyectos personales a los cuales él requiere dedicarle mucho más tiempo y por lo tanto ya no estará todos los lunes a las 8 de la noche con nosotros analizando temas internacionales como hemos venido haciéndolo a lo largo de estos 69 programas en los cuales nos acompañó. Así que desde la producción de Pulso Global y en el mío propio le agradecemos a Percy toda su dedicación y valiosos aportes que ayudaron a que Pulso Global se consolide hoy como el programa número uno de análisis internacional y que sabemos que todos los proyectos que va a emprender serán de mucho éxito. Así que Percy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sabes que Pulso siempre será tu casa. Así que bueno, continuando con el programa de hoy, nuestra transmisión número 70, estaremos conversando con nuestra amiga y invitada Vicky Ross, quien es politóloga y comunicadora, además de conductora del espacio radial Contexto 360, con quien ya hemos estado en otros momentos conversando, ¿verdad? Es parte de la casa también de Pulso Global y que por supuesto la hemos invitado para conversar de un tema que ha estado tomando muchísimo tiempo estas semanas de análisis, ¿verdad? Que es la situación de Cuba y que nosotros hoy hemos denominado este programa de la represión a las calles. Así que Vicky, hola, bienvenida nuevamente al programa Pulso Global. Buenas noches, Gerald, a vos, a la audiencia de Pulso Global y a toda la gente de la producción también. Un gran abrazo. Muchas gracias por la gentileza tuya de volverme a tener aquí. Gracias a vos, siempre es un gusto conversar con vos y analizar estos temas. Así que gracias también a ustedes por continuar con nosotros a través del Facebook Live de Pulso Global y por supuesto por Radio Costa Rica y las distintas plataformas en las que nos encontramos. Pues Vicky, bueno, hemos hablado un poco, ¿verdad? Hablamos en tu espacio, en Contexto 360, hace unos días sobre el tema de Cuba, ¿verdad? Y decíamos que esto ya era algo tal vez de esperar, ¿verdad? No esperar, vamos a ver, yo no espero un cambio, ¿verdad? Muy radical a partir de estas, digamos, de estas manifestaciones, pero sí definitivamente demuestra que hay una serie de, digamos, de elementos que han venido llenando cada vez de más presión esa olla, ¿verdad? Y que pareciera que en esta oportunidad esa olla, ¿verdad? Explota y lanza a miles, ¿verdad? De personas a las calles, por lo menos de lo que hemos tenido acceso a información. Así que, Vicky, como sabes, la dinámica es una conversación entre colegas que nos gustan estos temas y quisiera que empezáramos conversando, bueno, ¿qué podríamos decir que es la gota que derrama el vaso? ¿Qué es lo que detona esta crisis? Yo creo que probablemente la combinación de factores que hace, que añade el tema de la pandemia.
porque parte de las consignas que se oye, que se oía, de lo poco que ha salido, de los pocos videos que han salido, después vamos a hablar de también por qué hay poca información. Algunas de las consignas hablaban de queremos ayuda, queremos vacunas, y otras, por supuesto, queremos libertad, patria y vida, parte de la consigna que se ha internacionalizado en estos días, pero eh, una generación nueva, ¿verdad? El impacto que ha tenido la Revolución 4.0 en todo el mundo, en todos los sistemas de gobierno del mundo, y también podemos hablar más de eso más adelante, aunado a una sociedad que tiene tantísimo tiempo de vivir sin acceso a bienes y servicios básicos, más toda la crisis que ha traído el tema de la pandemia. Hay que recordar que uno de los motores de la economía del régimen cubano sigue siendo el turismo, sobre todo el turismo europeo, y con el cierre de fronteras por el COVID-19, eso ha mermado eso, y también el tema de las remesas que llegan de cubanos en el exterior, con todo el golpe económico, pues ha hecho que lo poco que llegaba a la isla haya mermado. Hay que recordar también la actitud del régimen cubano, sobre todo en la figura del presidente Díaz-Canel, que además, con un poco de soberbia o mal tino, rechaza ayuda internacional, explícitamente las vacunas que se le ofrecen a Cuba a través del mecanismo COVAX, ¿verdad? Ha habido un repunte importante, por lo menos hay que también decir que tal vez los datos no son necesariamente confiables, pero en la primera etapa de la pandemia, la situación del COVID en Cuba fue bastante modesta en relación con lo que fue en el resto del mundo, como repito, con un asterisco por la confiabilidad de los datos, pero a partir de abril de este año las condiciones han empeorado y pasaron a más de 2.000 muertes reportadas de COVID, al mismo tiempo que el presidente Díaz-Canel rechaza las vacunas que se le asignan a través del mecanismo COVAX a Cuba, precisamente basándose en que el poderío científico y de conocimiento de Cuba están poniendo sus apuestas en el desarrollo de una vacuna propia titulada Soberana también. Entonces, eso genera descontento social que yo creo que probablemente sea la gota que derramó el vaso. Claro, y decíamos en tu programa el otro día que precisamente esta pandemia ha traído una serie, digamos, de olas, ¿verdad? De realidad a los distintos gobiernos, ¿verdad? Decíamos que hay muchos de esos problemas que está viviendo América Latina que son estructurales, ¿verdad? No son problemas, digamos, nuevos. Cuba viene con una serie, digamos, de problemas económicos y sociales ya desde hace bastantes años. El embargo de los Estados Unidos, ¿verdad? No es nuevo y es uno de los elementos a los que tanto Fidel Castro, Raúl Castro, ¿verdad? Y ahora Díaz Canel siguen, digamos, de alguna manera achacándole el problema a partir de ello. Y ya casi que se podría hasta decir que es un pretexto, ¿verdad? En términos de fortalecer el mismo discurso. Y ahora señalabas, ¿verdad? Que estamos viendo un tema donde hay una situación problemática en función de qué, en función de que una de las principales fuentes de ingreso de Cuba es precisamente el turismo y que como bien sabemos a partir de la pandemia el turismo se ve limitado, se ve, ¿verdad?, frenado en términos de movilidad, obviamente las aerolíneas no estaban volando, etcétera, y esto entonces, digamos, hace más complejo todavía ese ingreso de recursos para la isla, pero también no hay que olvidar que el régimen cubano de alguna manera siempre estuvo con ayudas, ¿verdad?, en sus distintos momentos. Por ejemplo, durante Guerra Fría recibía apoyo importante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad?, la antigua URSS. Rusia de alguna manera mantuvo en algún momento ese apoyo, pero una vez que se instaura el régimen en Venezuela, empieza también a recibir, ¿verdad?, ayuda de los petrodólares, ¿verdad?, que recibía Venezuela, pero que con la crisis económica, política y social que está viviendo Venezuela, no necesariamente el flujo, ¿verdad?, de apoyos está llegando, digamos, en la misma cantidad y de la misma forma. Y esto hace que sea más complejo todavía este panorama. Ahí mencionabas algo, Vicky, que me llama, digamos, la atención, ¿verdad? Y es que
se puede hablar de una situación, digamos, en términos económicos, digamos, preocupante, ya insostenibles para parte de la, digamos, de la población, ¿verdad? Algunos decían en sus pocas, digamos, declaraciones o acceso a información que hemos tenido, que estaban hartos de las colas, ¿verdad? Hacer colas para poder comprar productos a tipos de cambio que no necesariamente responden al nivel de ingreso que ellos tienen, hablaban de que estaban hartos de la escasez y unado, ¿verdad?, a lo que mencionaste precisamente de la COVID-19. En términos de esa estructura económica, bueno, ¿cómo evalúas digamos, el escenario que podría eventualmente enfrentarse en próximas semanas a nivel económico? Yo decía, la semana pasada me invitaron de la UNED a hablar sobre la situación de Nicaragua. Ahora que mencionas el eje que se fue formando a través de los años, ¿verdad? De países amigos, eh, Rusia, China, el enemigo de tu enemigo, ¿verdad? Un poco, Nicaragua, Venezuela, y yo hacía una reflexión que le puse plata, pólvora y pueblo, que son algunas de las patas, una o el conjunto que puede sostener a un régimen a través del tiempo, ¿verdad? Y Cuba, como bien mencionas, sí ha tenido problemas por el bloqueo de Estados Unidos y por la política exterior que ha tenido Estados Unidos en relación con el proceso de sanciones y demás. Ha tenido influjos por el turismo, en su mayoría turismo europeo, que ha dejado alguna de esas líneas de supervivencia en la parte económica abiertas, pero también por las alianzas que ha podido tener con el influjo de los petrodólares venezolanos o algún otro influjo que haya podido tener de Rusia, incluso en algún momento de Irán. Sabemos que las condiciones han cambiado. Rusia tiene problemas severos en casa, ¿verdad? Tiene varios frentes abiertos. El presidente Putin tiene el tema de Crimea, tiene otros temas continentales abiertos. Ahora también con el cambio de la política exterior que tuvo la política exterior estadounidense, ese giro, golpe de timón que le dio el presidente Joe Biden con un fortalecimiento de la OTAN y demás, lo hace también reconsiderar el movimiento de sus fichas, ¿verdad? También en esa carrera hegemónica que tiene China, Rusia, Estados Unidos, China, Estados Unidos y Rusia con pretensiones, pero con pocos recursos, ha ido viendo a ver también qué áreas puede también irse posicionando. Hemos visto, por ejemplo, cuando Estados Unidos anunció el retiro de sus tropas de Siria, como al instante el presidente Putin anunció que ocuparía ese espacio militar para reforzar a las tropas nacionales que quedaban desprotegidas en ese momento. Entonces, juega un papel importante, pero en este momento sus socios están debilitados. Sabemos de la situación en Venezuela y pues esta crisis llega en mal momento para el régimen cubano que se le cierran de golpe algunas de esas o la plata o el pólvora o el pueblo, ¿verdad? Porque el pueblo tiene un cambio de timón, y lo hemos visto con las protestas masivas, probablemente las primeras protestas de ese tamaño, de esa magnitud en 6 décadas, y eso significa que hay un cambio ideológico, hay un cambio de voluntad del pueblo que a pesar de que hubo contraprotestas, hay que hablar de las contraprotestas. Una de las medidas que toma el presidente Canel de manera inmediata es hacer un llamado a los miembros del Partido Comunista para que tomen de vuelta a las calles, en sus palabras, y que se enfrenten a los manifestantes directamente. Y el sábado, una semana después las primeras manifestaciones en Santiago San Antonio de los Baños, una semana después, el régimen cubano llena La Habana con buses llenos de miembros activos del Partido Comunista, de empleados públicos y de estudiantes a quienes se les obliga a ir a una manifestación masiva en pro del gobierno. Entonces vemos que las tres cosas que usualmente sostienen a los regímenes, que son la plata,
la pólvora, ya sea a lo interno o a lo externo, o el pueblo, de las tres tiene complicadas el régimen en este momento, pero como bien apuntás, es difícil saber hasta dónde o las implicaciones de estas manifestaciones masivas o este cambio coyuntural en el pueblo cubano. Y te lo digo porque pensemos, por ejemplo, en el caso de México y lo que ha costado esa transición hacia la democracia en México, ¿verdad? No necesariamente que cambien esas tres condiciones sea fácil, sea sostenible en el tiempo o pueda significar que algo más pueda reemplazar lo que ya existe. Y es que Vicky, ahí que ahora que hablabas, lo primero que se me viene a la mente es decir, bueno, es que ya no existe ese pacto de miedo, confianza entre el régimen, digamos, y el pueblo, ¿verdad? O sea, es decir, hasta hace poco se visualizaba una Cuba que recuerdo que muchas veces en las aulas universitarias algunos estudiantes a veces decían, pero profesor, si ellos son mayoría, si el pueblo es mayoría, ¿por qué no ha salido a las calles de forma masiva? O sea, es decir, ellos no se quejan, nos quejamos más, ¿verdad? Quienes estamos afuera tratando de, digamos, analizar y darle un poco de sentido a estas, digamos, manifestaciones o a esta situación en particular. Y es que precisamente existía esa relación en términos de miedo-confianza, ¿verdad? De alguna forma, la respuesta que podía haber dado eventualmente el régimen en términos del ejército, en términos del uso de la fuerza, generaba ese miedo, ¿verdad? A manifestarse, a luchar por hacer algunos cambios, particularmente en términos principalmente de libertad, pero que a la vez, ¿verdad? Generaba alguna confianza porque el régimen parecía estar resolviendo necesidades básicas. Si vos recordás en algún momento cuando hablábamos de las manifestaciones en Colombia o hablábamos del tema en Ecuador, el mismo Perú, ¿verdad? En los procesos electorales que han estado inmersos o las manifestaciones sociales en el caso de Colombia, decíamos que una vez que una democracia, ¿verdad? O en este caso un régimen deja de resolver necesidades básicas, por supuesto que empiezan este tipo de protestas sociales. Pero en el caso, digamos, cubano, parecía que había una sensación en esa relación miedo-confianza de que el régimen estaba satisfaciendo sus necesidades, por lo menos primordiales. Pero en los últimos meses, ¿verdad? Hemos visto cómo ya ¿verdad? Se hace divorcio en esa relación y esto obviamente pasa una factura. Pero me llamaba la atención y quisiera resaltarlo cuando hacías mención al caso de Nicaragua, ¿verdad? Porque precisamente pareciera que estos tipos de regímenes empiezan a utilizar la misma fórmula, ¿verdad? El manual de dictador, como dicen algunos, ¿verdad? Analistas, porque Nicaragua también había hecho lo mismo en el 2018, ¿te acordás con las manifestaciones que inician con universitarios, de llevar buses y de convocar a marchas masivas, ¿verdad? De un supuesto apoyo por parte de la población al régimen, ¿verdad? Y que sabemos muy bien que en ambos casos muchos van obligados, ¿verdad? Van por temor a represalias, por temor a perder sus trabajos, o bien porque están, ¿verdad? Siendo obligados a manifestarse de esta forma. Y esto yo creo que es un elemento que para los que estamos obviamente fuera de la isla se nos hace más complejo a la hora de analizar, ¿verdad? Para poder determinar realmente cuántos de esos manifestantes son realmente de uno u otro bando. Pero esto quisiera, digamos, unirlo al tema, digamos, de la crisis sanitaria, ¿verdad? Que andáramos un poco ahí y unirlo con otro tema que probablemente, obviamente, analizaste y viste hoy, que es la muerte del general Agustín, digamos, Peña, ¿verdad? Un jefe, digamos, de los altos rangos del ejército oriental y que hasta el momento el régimen no ha dicho cuáles fueron las causas por las que muere, ¿verdad? Pero se especula que fue por COVID, ¿verdad? Y que es un efecto, digamos, importante en términos de este análisis, porque como señalabas, han venido o han, digamos, anunciado el anuncio de su vacuna, ¿verdad? Soberana, que como bien has dicho, hasta el nombre es un poco, ¿verdad? Llamativo a la forma de hacerlo, hay una terminología geopolítica en esa línea, pero a nivel de la crisis de salud pública, yo creo que hay temas, vamos a ver, no sé si coincidís conmigo, cuando hablamos de temas de hambre, cuando hablamos de temas de violencia, pareciera que en el tiempo, ¿verdad? Es que vamos viendo los números, pero en la salud pública, en el caso de la COVID, estamos viendo números diarios de muertos,
¿verdad? Y que en el caso cubano, cuidado y no, ¿verdad? Los números podrían ser alarmantes. Digo, lo mismo nos pasa con Nicaragua. No sabemos realmente cuántas personas han muerto por COVID o por esa neumonía extraña como manifestaron en su momento. Entonces, ¿cómo podríamos evaluar ese efecto COVID, ¿verdad? Digamos, en Cuba, particularmente en función de lo que se espera. Yo veía esas cantidades, digamos, de personas en manifestaciones y decía, bueno, si no hay COVID, no hay problema, ¿verdad? Pero si hay COVID, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser el pico y la ola que podría verse en próximas incluso semanas? No sé cómo evalúas ese tema. Es interesante. Ayer analizaba en otro espacio y me preguntaban sobre la realidad costarricense. Dije que qué difícil porque estábamos inmersos en la época de la posverdad y una dinámica política de la posverdad y la gente, por ejemplo, con lo de Botón Solís, que levantó tantas pasiones de todos los lados y ninguno estaba dispuesto a ceder, que el discurso o que parte del discurso de los otros era realidad, ¿verdad? Y esa es la pura dinámica de la posverdad. Eh, y es interesante porque yo creo que el COVID en un mundo en que la dinámica es la posverdad y que poco nos, eh, hemos hecho para lograr más bien terrenos comunes y discusión común, ¿verdad? Y la tecnología no ha ayudado en eso, nos ha metido en burbujas en que nos hace difícil conectar con los otros, difícil entender la perspectiva de los otros. El COVID nos, nos, nos ha traído una situación muy particular y es que hay verdades que son ineludibles, hay verdades que son ineludibles por más, por más diferente que pensemos, nuestros organismos, eh, nuestra materia no es tan diferente como seres humanos, ¿verdad? Y el COVID nos ha afectado a todos igual, por más diferentes y dispares que hayan sido las maneras de afrontarlo de los diferentes gobiernos, y más bien nos hemos retratado. El simple nombre de las vacunas nos hemos retratado como especie, ¿verdad? La Sputnik, la Sino, la Moderna, ¿verdad? Nos ha retratado como especie, pero la verdad ineludible es que somos todos igual, todos los seres humanos, los de todas las latitudes del planeta, igual de vulnerables a enfermarnos, a morir por este tema del COVID y que ha habido algunos que han querido trabajar colaborativamente a pesar de que nos tomó meses como especie buscar colaboración, ¿verdad? Hay que recordar las primeras reacciones, incluso dentro de un sistema multinacional como la Unión Europea, ve lo difícil que ha sido la respuesta comunitaria. Cada país al día de hoy tiene medidas diferentes, por ejemplo, de ingreso a cada uno de sus países en un área que ya tenía establecido y caminado ese trillo mucho más. La respuesta al tema de la pandemia ha sido completamente individual y nos ha costado meses, más de un año, lograr espacios de acción común. Y tal vez esa soberana no debería llamarse soberana, debería ser un poco de soberbia, ¿verdad? Porque la ayuda en este caso específico no es que la necesite Cuba, es que hay un tema de disparidad a nivel mundial que hace que los mecanismos que buscan llevar alivio y vacunas y medicina a los lugares que menos acceso lo tienen, por una o por otra razón, son absolutamente necesarios. Ve el tema de lo que está haciendo el tema del COVID hoy en casos nuevos y en casos graves detectados en Estados Unidos y en Europa, que son donde más va adelantada el tema de la vacunación. Hoy el COVID en esos lugares está siendo reflejo de las disparidades socioeconómicas. Le está dando COVID a la gente que no, y COVID grave y de muerte a la gente que no ha logrado acceso a la vacuna, ya sea por una resistencia debido a temas de educación o por acceso socioeconómico, ¿verdad? Y entonces, eh, qué difícil porque ese tipo de cabezonadas
por llamarlos de alguna manera coloquial, lo que hacen es generar fricciones en las diferentes cosas y probablemente que haga eh, que la misma gente se vuelva en contra de los sistemas. Y hemos hablado acerca en este y otros espacios acerca de la legitimidad, de dónde reside la legitimidad de los sistemas, sobre todo de los sistemas democráticos, pero pensando en un sistema que no es democrático como lo es Cuba, reside en algo que vos mencionabas, en poder satisfacer las necesidades de la población y no se trata en este caso de si la necesidad es tener un par de tenis Nike nuevos o si eso es una necesidad o no es una necesidad, es una vacuna que puede salvar la vida. Sí, y es que ahí iniciabas esta intervención diciendo, digamos, que no somos tan distintos, ¿verdad? Como humanidad, ¿verdad? Porque al fin y al cabo somos vulnerables como seres humanos pero pensaba que justamente los países europeos, que es donde empieza a golpear fuertemente, ¿verdad? Vamos a ver, cuando inicia en China, ¿verdad? Y empieza a correrse por el sudeste asiático, nos llega alguna información, pero lo que más empieza, digamos, a impactar, principalmente a Occidente, es cuando se ve Europa paralizada. Y empezamos a ver a Francia, empezamos a ver a Italia, empezamos a ver a Alemania, ¿verdad? Países que de alguna forma uno no esperaba que tuviesen, digamos, el impacto que se tuvo, ¿verdad? La cantidad de muertos, ¿verdad? Ver aquellas carreteras, ¿verdad? Aquellas ciudades, megametrópolis prácticamente, ¿verdad? Desoladas, etcétera. Y bueno, es la misma realidad que vivíamos en América Latina, con una gran diferencia, ¿verdad? Y es que a la hora de que empieza el proceso precisamente de vacunación, ¿verdad? Son esos países los que invirtieron, ¿verdad? En las investigaciones para descubrir la vacuna, entonces por ende tienen, digamos, las primeras producciones de vacunas. Pero hay otro grupo que ha sido el más escéptico en términos de ciencia, ¿verdad? Algunos no se han venido vacunando porque dicen, ¿verdad? Que no creen en la vacuna, otros que es un chip, otros que es, ¿verdad? Formas de control, etcétera. Pero lo más interesante que es las posiciones como empiezan a mudar, porque ahora el presidente francés Macron dice que quienes entonces no van a salir van a ser los que no se vacunen, ¿verdad? Que los que estén vacunados son los que van a poder frecuentar una serie, digamos, de lugares. Y en el caso de Cuba, ¿verdad? Que entonces nos vamos a ese otro extremo, como bien señalabas, de los regímenes en América Latina, con un sistema, ¿verdad? Cerrado, con un sistema, digamos, complejo en términos de información. Parte de los reclamos de la población es precisamente poder tener acceso a una vacuna, aunque sea la misma soberana, ¿verdad? O sea, es decir, que al final el tema es, ocupamos también vacunarnos porque hay un impacto y necesitamos volver a eso que llamábamos normalidad, ¿verdad? O a esa realidad que teníamos antes de la pandemia. Pero sin lugar a dudas, la crisis en Cuba divide prácticamente el continente, ¿verdad? O sea, es decir, estamos encontrando posiciones como las de la OEA, ¿verdad? Luis Almagro decía que en su cuenta de Twitter, ¿verdad? Que reconocían el legítimo reclamo, ¿verdad? De la sociedad cubana por medicinas, por alimentos y por libertades fundamentales y que condenaban al régimen, ¿verdad? Dictatorial cubano por llamar a civiles a reprimir y a la confrontación a quienes, decía él, contra quienes ejercen sus derechos de protesta. Pero también este espacio lo toman otras partes, como el caso de Evo Morales, y decía Evo Morales que este problema venía de afuera porque ahora Cuba tenía su propia vacuna y que eso afectaba los intereses transnacionales corporativos. Qué interesante, ¿verdad? Sí, ¿Cómo cada parte toma, ¿verdad? Esta situación para jalar aguas a sus molinos? pero incluso, y por eso te hablaba de verdades ineludibles, ¿verdad? Y cómo hay cosas que se prueban ciertas o no se prueban ciertas al final, ¿verdad? Y eso requiere a veces tiempo y a veces no. Y ve, por ejemplo, eh, y Costa Rica yo creo que lo ha hecho bien, que las vacunas que han sido aprobadas por la FDA y por la EMA han resultado tener estamos ahorita en una prueba masiva mundial en el mundo real, o sea, estamos en etapa 4, una etapa 4 de investigación que no se ha visto nunca porque es una prueba en todo el mundo. Y lo que va resultando es que los estándares ciencia e investigación que son aprobados por la FDA o por la EMA se comprueban ciertas en el mundo real y que la Sputnik y las diferentes vacunas chinas, la Sinovac y las demás,
que no han pasado por la rigurosidad científica, entre comillas, de Occidente, de las agencias regulatorias europeas o estadounidenses en el mundo real, y ahí está el caso de Myanmar, está el caso de Seychelles y otros casos en los que se han utilizado sobre este tipo de vacunas, han comprobado que la eficacia con la que supuestamente se aprueban no cumplen o no se prueban reales en la aplicación en el mundo real. Y eso, los países que han aplicado estas vacunas están teniendo problemas serios en este momento, ¿verdad? Y volviendo al caso de Cuba y el tema de la soberana, ese problema lo ha tenido Cuba desde hace muchísimos años, de que uno de sus puntos de orgullo es el conocimiento y la ciencia, el desarrollo científico, pero sin embargo que no se ha podido comprobar con estándares internacionales o comprobación de pares externos por ningún lado. Y piensen, por ejemplo, en los diferentes medicamentos para el tratamiento de cáncer que han salido de Cuba, que no hay comprobación científica exterior que compruebe que si son eficientes o no. Y eso te pone muy complicado porque en ese tipo de comprobaciones no puede existir aislamiento, el conocimiento tiene que ser verificado, conocimiento científico tiene que ser verificable, ¿verdad? Y ese es el problema ahorita. China, la vacuna china, la vacuna rusa han comprobado no ser lo eficaces que las diferentes, el Instituto Gamaleya y que los diferentes institutos de ciencia chinas dijeron que eran en su desarrollo, y la rusa, bueno, pues mucho menos. Así es, y podríamos ahí señalar, ¿verdad? Y unir un elemento adicional, y es que podríamos afirmar que hay un hartazgo del régimen, ¿verdad? O sea, es decir, ya la población ha llegado de alguna manera a estar, digamos, disconforme, pero al punto de, por eso titulábamos el programa de la represión a las calles, ¿verdad? Al punto de pasar ese miedo, ese temor a esas represiones, porque como bien señalabas, se empiezan a sentir aislados, ¿verdad? Empiezan a sentirse realmente con un impacto en su calidad de vida, ¿verdad? En su acceso a esas necesidades básicas, y que como señalabas, el juego de las vacunas se convierte realmente en una dinámica geopolítica, ¿verdad? ¿Quiénes son los países que están teniendo acceso a las mejores vacunas, entrecomillado, ¿verdad? Que han pasado por pruebas como, digamos que pasamos por ciertos estándares de calidad, y que esas son, digamos, las que se están haciendo. Que atrás habrá una discusión del tema, digamos, corporativo, y que está cuántos millones de dólares puede estar ganando Pfizer o pueden estar, ¿verdad? Recibiendo algunas otras farmacéuticas, o el caso de defender AstraZeneca diciendo que se está vendiendo a costos, ¿verdad? Porque al final es un poco, digamos, esa visión, ¿verdad? Más de confrontar la pandemia como humanidad, pero lo que si bien queda claro con esta dinámica es que hay países que están recibiendo mejor calidad de atención, que están manejando de mejor forma la pandemia, y que son elementos, como hemos dicho, que son propios del día a día de una población y que lleva al hartazgo. Pero aquí, digamos, preocupa, ¿verdad? Y en mi caso, digamos, quisiera conversáramos un poco sobre la forma en que el régimen ha hecho la represión, ¿verdad? La forma en que ha ido, digamos, respondiendo a un derecho fundamental, ¿verdad? Que es el de protesta, el de poder manifestar y tener libertad de expresión, y que pareciera que la represión, ¿verdad? En estos tipos de regímenes obviamente no respetará derechos humanos, y también los casos de los bloqueos de señales de internet y por supuesto de electricidad. Es que al final regímenes de este tipo tienen esa facilidad de poder tratar de controlar una manifestación, ¿verdad? Cortando el internet, cortando la electricidad, o bien, ¿verdad? Haciendo uso de la fuerza para hacer represiones. Y con esto que creo que quede claro, ¿verdad? Para tanto los amigos que nos escuchan por Radio Costa Rica y por Facebook Live de Pulso Global, que no es que estamos diciendo que en democracias como la costarricense tampoco hay uso de violencia o de represión, ¿verdad? O sea, lo hemos visto incluso represiones en países como Francia, con aquellos momentos con los chalecos amarillos, ¿verdad? Es decir, lo hemos visto también en la democracia. Vimos cómo en Estados Unidos se tomó el Capitolio, ¿verdad? O sea, es decir, las manifestaciones terminan siendo en algunos casos violentos, pero lo preocupante en este caso de los regímenes es que no tenemos certeza, ¿verdad? De la información. Por una parte dicen que solo un muerto, ¿verdad? Que el resto fueron heridos, mientras que la población dice que no, que hay varios muertos, ¿verdad? Que hay más heridos de los que se están, digamos, manifestando. Pero
¿Consideras que ese hartazgo al régimen podrá ser realmente limitado con la forma en que se está reprimiendo a la población? Es difícil saber y bien mencionado, el despliegue de fuerza fue inmediato, ¿verdad? El despliegue de las fuerzas de seguridad y también la disrupción de servicios fue la primera medida. No solo, ahí es interesante porque es un régimen que se defiende con lo que sea. Manda a las fuerzas de seguridad con el armamento que tengan, pero también el llamado inmediato de Díaz-Canel, como mencioné anteriormente, es a los miembros del Partido Comunista que retomen las calles y salen armados con palos, salen armados con palos a enfrentarse a sus compatriotas en las calles. O sea, la represión violenta es inmediata y con lo que sea, y con lo que sea. Y mencionabas la parte de la información. Eh, yo creo que la inteligencia y la información son eh, gran parte de la fuerza de la nueva era, de la nueva coyuntura. La revolución 4.0 transformado o trasladado el campo de confrontación al mundo digital. Y ahí vemos, por ejemplo, la confrontación que se tiene Rusia con Estados Unidos con el tema de los hackers, con el tema de la intrusión en diferentes sistemas de seguridad que ha sido capaz, eh, quién sabe con qué grado de influencia, pero definitivamente con un accionar interesante los hackers rusos de distorsionar o de golpear los suministros de petróleo, los suministros de comida, los suministros de energía en Estados Unidos en los últimos 6 meses, ¿verdad? Y eso nos habla del poderío de Internet, de las comunicaciones. China lo sabe. China, un régimen que no es democrático, un régimen de partido único, tiene controladas las comunicaciones absolutamente. O sea, ahí el tema del control de la información es absoluto. Y vos hablabas del manual del dictador. Bueno, Rusia el año pasado con el tema de la interferencia y demás, anunciaba Putin en una de sus conferencias que probablemente iba a hacer lo mismo en Rusia que estaba sucediendo en China con respecto a la limitación de comunicaciones. Y Cuba no es distinto, probablemente es distinto en la capacidad que tenga de limitar el contenido que se mueve, pero no en la distribución. Ahí está ETEXA, que es el monopolio estatal, que precisamente de las primeras medidas que hacen y viendo también el impacto que tienen los llamados a protestas espontáneos que hubo a partir de la manifestación en San Antonio de los Baños, que se extendió rápidamente a más de 40 ciudades, fue eh, cerrar el tema ahí, cerraron, apagaron la transmisión de datos, el tema del internet, la parte de electricidad venía desde días anteriores, pero también se utiliza como medida represiva y lo que hacen es cortar la comunicación. Eh, es, es interesante pensar en lo que pueda pasar. Y en otro espacio, en mi programa, conversábamos acerca de lo que significan las comunicaciones y lo que significa también apagar las comunicaciones. Hablábamos del caso de la primavera árabe y cómo la primavera árabe fue un incendio que se esparció rápido gracias a las telecomunicaciones y la manifestación social ha aprendido del poder de las comunicaciones, ¿verdad? De las redes inteligentes, pero los regímenes también han aprendido, ¿verdad? Y la respuesta inmediata fue apagarlo pensando en que fuera un fuego, que fuera contenido. Eh, hay, es difícil pensar en el efecto porque, volviendo al tema de la primavera árabe,
y volviendo al tema que te decía de que lo difícil no es cambiar un sistema, sino reemplazarlo por algo que sirva, y eso no es un proceso fácil. Hablábamos de lo mucho que ha tardado México en esa transición democrática que ahora pareciera más bien estar, algunos días parece estar retrocediendo en términos de calidad de la democracia, pero si pensamos en la primavera árabe, en todo el entusiasmo, en toda la valentía de esa juventud en el 2008-2010, no pudieron reemplazarlo con algo que sirviera. Si pensamos en el caso de Myanmar, tampoco ha sido una realidad ese paso a la democracia. El paso a la democracia requiere tiempo, requiere además otro tipo de condiciones, y como mencionaba también en otro espacio, requiere que la democracia sea una ambición colectiva. Y no, uno no podría decir que en este momento, pensando también, no podría asegurar que ese es el caso de Cuba, a pesar de que las generaciones actuales probablemente quisieran muchas de lo que se escuchó, por lo menos en los videos que se filtraron, tener otro tipo de realidad. Sí, estamos en vivo en Pulso Global a través de Radio Costa Rica 930 AM y por nuestra plataforma de Facebook Live. Así que les invitamos a dejar sus comentarios y preguntas. Estamos conversando en vivo con Vicky Ross, amiga y colega que hoy nos acompaña para analizar la situación en Cuba de la represión a las calles. Vicky, decías con el tema de Internet y que quiero, digamos, ahí retomar porque me parece, digamos, muy interesante la forma en que el mismo presidente Díaz-Canel ha reaccionado a el tema de la información, ¿verdad?, que transita por Internet. Decía él que como si los brotes pandémicos no hubieran existido en todo el mundo, la mafia cubano-americana, pagando muy bien en las redes sociales a influencers y youtubers, ha creado toda una campaña y ha convocado manifestaciones en todo el país. ¿Verdad? Y agregaba, no vamos a permitir que nadie defienda un plan anexionista, tampoco entregaremos la soberanía ni la libertad y para ello estamos dispuestos a dar la vida, decía el presidente en algún momento referente a estas manifestaciones. Y lo traigo porque cuando conversábamos en Contexto 360 sobre el tema de la primavera árabe, te decía que a mí lo que más me preocupaba era el resultado, ¿verdad? Es decir, cuando empezó la primavera árabe en Túnez, ¿verdad? Decíamos, bueno, viene una ola, ¿verdad? Democratizadora para, digamos, para el mundo árabe, pero al final lo estábamos visualizando desde una concepción democrática occidental, ¿verdad? No partiendo desde su propia idiosincrasia, desde una estructura, digamos, democrática más, ¿verdad? Particular a su realidad inmediata, pero el tiempo nos ha venido enseñando de que no, ¿verdad? O sea, es decir, que al final estas manifestaciones para Egipto, Túnez, ¿verdad? Seguimos con Libia, Siria, ¿verdad? Es decir, toda una serie de conflictos que se han dado en el mundo árabe no han necesariamente terminado con una transición, digamos, pacífica a algo similar o semejante a lo que nosotros en Occidente llamamos, digamos, democracia. Y entonces yo me preguntaba, ¿verdad? O me cuestionaba si este tipo, digamos, de manifestaciones va realmente a generar, ¿verdad? Una transición a algo similar a lo que en América llamamos democracia, con todas las imperfecciones que podría tener, ¿verdad? Digamos, la democracia. Pero decía don Oscar en algún momento que a pesar de todo eso era la mejor forma para poder resolver, ¿verdad?, los problemas de una sociedad y tomar digamos, algunas decisiones por el bien digamos, de la colectividad o de la mayoría. Pero que hoy nos cuestionamos, ¿verdad? Específicamente en algunos casos puntuales, si esta democracia también, ¿verdad?, llevará una, digamos, mejor respuesta. Veamos el caso de Perú, ¿verdad? Y ahora hace unas horas el anuncio ya de la formalidad, ¿verdad? Digamos, en que a Pedro Castillo lo nombran finalmente, lo proclaman presidente electo de Perú después de prácticamente un mes de que se llevaron las votaciones y que en algún momento cuestionábamos, ¿verdad? También si era lo mejor o no, porque teníamos dos candidatos, ¿verdad? Pues fue otro tema que analizamos, pero que en este caso yo me pregunto, bueno, ¿será que entonces ir en Cuba a un proceso democrático, transparente, con observadores, hará una transición a una democracia?
a una democracia, como te digo, funcional, ¿verdad? Y yo me quedo todavía con esas dudas, principalmente cuando uno escucha estas declaraciones, cuando el presidente dice estamos dispuestos a dar la vida, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, es decir, son palabras que te dejan pensando en si realmente habrá una transición y nos llevará también a analizar posibles, digamos, escenarios digamos, en una situación muchísimo más compleja. Pero que, como te decía, yo creo que esto, ¿verdad? Probablemente no se dé esa transición, las protestas han venido, digamos, cada vez a menos, y yo creo que esto podría presentarse en una situación similar a la que hemos vivido con Venezuela. No sé cómo lo ves, si coincidís conmigo. Sí, probablemente. Recordar en Venezuela las protestas en el 2016, 2017, esas manifestaciones de más de 1 millón de personas caminando por Caracas con una desesperación en la gente absoluta, uno como observador externo decía, ya llegó al límite, ya eso llegó a un límite y comprobado que no, o sea, años después ahí se sigue manteniendo el régimen y volvemos a lo mismo, o sea, la democracia tiene que ser una ambición colectiva. Y eh, yo creo que ahí Costa Rica tiene la ventaja, o ha tenido la ventaja hasta ahora, de que hemos tenido la democracia como una ambición colectiva. Y con todo lo que nos podemos pelear entre nosotros, seguimos teniendo la democracia, por lo menos la mayoría, como una ambición colectiva, aunque deberíamos gastar más tiempo en mejorar los mecanismos democráticos, que es algo que los países se les olvida. Y mencionabas algo muy interesante con la mención de la primavera árabe y nuestra distorsión, tal vez de verlo con ojos occidentales, de pensar en lo que es normal para modelos o sistemas políticos de gobierno o de dominio o de hegemonía política en las diferentes sociedades y lo difícil que es cambiarlo. También ahí hay que pensar en lo que es, lo que ha venido siendo más normal dentro de la historia, por ejemplo, latinoamericana. ¿Qué tipo de democracia? Nosotros decimos democracia como un término muy general, pero ve, por ejemplo, a Nicaragua en la situación que se encuentra actualmente, ¿verdad? Y a mí me marcó hace muchos años muchísimo ir a Nicaragua, creo que era presidenta doña Violeta, en ese breve momento, ¿verdad? De transición supuestamente a la democracia y uno oía a la gente en las calles decir, es que con Sandino estábamos mejor porque todo estaba bien cuidado y uno, no, o sea, también con nuestra distorsión de pensamiento, de democracia costarricense, decía, pero ¿cómo piensan que estaban mejor antes y ahora están con más democracia, con más libertad y demás? Y por eso te digo que depende mucho de la cultura y de la idiosincrasia y lo que sean ambiciones colectivas. Y por dicha, para los costarricenses todavía la democracia es una ambición colectiva, pero hay que pensar en el Latinobarómetro del 2018 y pensar lo que ha caído la confianza en la democracia en América Latina, ¿verdad? Pasamos, me parece que de un 18 a un casi 40% de desconfianza en la democracia y eso se refleja en las voluntades, en la dinámica social de los diferentes países, lo estamos viendo en la dinámica de los procesos electorales en este ciclo electoral. Mencionabas el caso de Perú y cómo tomó más de un mes de un caos social verdadero y ahí enfrentamientos hasta en las calles entre los seguidores de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo, de quién había ganado legítimamente las elecciones y tenemos gobiernos que entran con una legitimidad mucho más débil que en otro tipo de coyunturas. Y entonces, ahí es pensar en cómo influencia la idiosincrasia y la cultura también en los cambios sociales, en los cambios de la dinámica política y cuáles son las ambiciones colectivas de los pueblos, ¿verdad? Y ahí es difícil aprender en cabeza ajena, pero también Costa Rica debería dedicar muchísimo más tiempo a mejorar los mecanismos de su democracia, de su legitimidad democrática, de su legitimidad institucional,
para que, viendo lo que está pasando con la erosión de los sistemas en otros lados también. Sí, coincido bueno, con todo, por supuesto, y particularmente con esto último, ¿verdad? Las lecciones aprendidas de otras, digamos, de otras realidades, de otras democracias, creo que es un imperativo para cualquier, digamos, democracia consolidada, ¿verdad? Yo creo que si hay algo frágil es precisamente la democracia, ¿verdad? Podemos perderla en un abrir y cerrar de ojos, y ejemplos hay muchísimos, ¿verdad? De países que han perdido esa democracia. Nos quedan muy pocos minutos, Vicky, pero no quisiera dejar de que conversáramos sobre la forma en que reacciona Estados Unidos, ¿verdad? El gobierno de Biden ha, de alguna forma, ¿verdad? Censurado, por supuesto, ¿verdad? La forma en que el régimen reacciona. Sin embargo, pareciera que no pasa más allá. Hoy en uno de los chats pasaban un video rápido donde mencionaban que que Biden pareciera que lo interno se dice que tiene una posición de que es muy difícil, muy diferente el contexto que tuvo Obama, ¿verdad? Con su política de acercamiento a Cuba y restablecimiento de relaciones diplomáticas a lo que está viviendo, digamos, hoy Cuba y a la realidad, digamos, de Estados Unidos hoy. Entonces, que pareciera que la política no va a cambiar a pesar de haberlo manifestado en campaña y que con esta crisis dejan en evidencia que pareciera ser cierto, que no van a haber cambios. Y hay presiones importantes de los cubanoamericanos para que haya, digamos, acciones mucho más, digamos, concretas. Incluso representantes de los demócratas han dicho que hay que levantar el embargo, ¿verdad? Ellos han manifestado y han dicho que no, que mientras no haya una voluntad clara o real del régimen de hacer cambios o de ir a elecciones, ¿verdad? Por lo menos con observadores internacionales, no se va a levantar este embargo. ¿Cómo analizan la respuesta de los Estados Unidos en estos últimos 2 minutos que nos van quedando de programa? Qué poco tiempo, pero bueno, muy interesante. Como mencionabas, durante la administración Obama, esos 8 años, se vivió un deshielo en relación a las relaciones Estados Unidos-Cuba, que significó la posibilidad de volver a viajar a la isla desde Estados Unidos, que terminó con la administración Trump. De las primeras cosas que hace el presidente Trump, y pensando también en el resultado electoral de Florida, que es uno de los grandes ganes que tiene Trump en el 2016, una de sus primeras acciones en política internacional es reendurecer las condiciones hacia Cuba, a pesar de que se había hablado de que podía ser diferente en una administración Biden. eh, Mucha gente ha hablado, primero, las condiciones sociopolíticas y geopolíticas a nivel internacional también han cambiado, ¿verdad? El tema de Rusia, China, Venezuela, el tema de Irán también ha variado muchísimo, es parte también del juego internacional en el que se ha inmerso la administración Biden con todos los cambios de política exterior y un deshielo estilo Obama hacia Cuba iría, no sería coherente con lo que está haciendo en el resto del mundo de Estados Unidos. Hay una confrontación clara en política doméstica entre los demócratas y los republicanos con las medidas que cada uno propone que debería afrontarse la crisis en Cuba. Yo creo que de lo que más se ha hablado probablemente es de una forma de hacer, que ya Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, habló de una posibilidad que están explorando de la tecnología para poder brindar comunicaciones, internet a la gente de Cuba y que sea el propio pueblo cubano el que con herramientas que permitan su libre expresión y libre comunicación haga las cosas que tenga que hacer y tome las determinaciones que tiene que decir. Yo me imagino que se irán más por ese tipo de acción que por ningún otro tipo de acción que implique el levantamiento de embargos en este momento. Tal vez ayuda humanitaria, pero a través de organismos multilaterales, volviendo a ofrecer algún tipo de ayuda a través de la Organización Mundial de la Salud con el COVAX o algún tipo de mecanismo similar, pero probablemente no directo. Así es, coincido. Definitivamente, siempre, Vicky, un gusto conversar con vos aquí en Pulso Global y que obviamente las puertas siempre quedan abiertas para conversar de estos y otros temas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos. Así que amigos, muchas gracias. Hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan
disfrutado, y agradecemos a nuestros patrocinadores Red Consulting y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Andy Torres en controles y a todo el equipo técnico. Les invitamos a dejar sus comentarios y consultas en nuestro Facebook y a compartir este programa en sus redes sociales. Les esperamos la próxima semana al ser las 8 de la noche. Que estén muy bien. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.